Bien, vamos a la entrevista con el diputado Galassi. Vamos a hablar un poco de la situación de agenda, justamente, porque muchas veces decimos cuál es la agenda que tiene la legislatura en materia de, por ejemplo, digamos, para poder cambiarnos la vida o la calidad de vida, a mejorar la calidad de vida de cada santafesino, cómo trabaja la legislatura. Pero quiero aprovecharlo a Galassi para hablar también un poco del escenario que se está dando hoy a nivel nacional y cómo repercute en la provincia de Santa Fe. Hay una definición de Galassi que me parece que podemos empezar por ahí, que se conocieron en las últimas horas, declaraciones que tienen que ver con marcar la cancha. Dice, nosotros no vamos a ir nunca con Cambiemos. Nosotros habla del socialismo. Gracias, Rubén, por estar. No, gracias por invitar. ¿Qué significa hoy el círculo de Cambiemos? ¿Ideológicamente es la derecha Cambiemos? A ver, nosotros no somos parte de ese espacio. No quiero hacer una categorización contundente de lo que es el espacio Cambiemos, porque es una fuerza que se conformó poco tiempo de las elecciones y hoy está gobernando. Y en realidad, más que uno analizar lo que dicen, hay que ver cómo llevan a la práctica las ideas que han planteado para mejorar la realidad del país. No compartimos la mirada a los proyectos de gobierno y por eso no los integramos. Y creo que no hay que dramatizar con esto. O sea, nosotros somos un partido, el Partido Socialista, que tiene una historia, que tiene un marco de ideas conceptuales que guían el accionar cuando llegamos a los gobiernos. Y además aquí en Santa Fe, para ser concretos, con el partido de Mauricio Macri tuvimos una lucha dura, difícil, dentro de los marcos institucionales, pero dura en términos de las elecciones pasadas. Así que no veo espacio para que, por lo que les decía antes, por el proyecto que representa el socialismo, por nuestra historia y también por el trabajo hacia el futuro, podamos converger en ese espacio. Hoy, a ver, sin dramatizar. No, pero hoy el socialismo, lo hablábamos con mis compañeros, y ayer lo podíamos conversar también hoy a la mañana con el diputado Garibaldi. Acá hay una situación que parece, digamos, que la provincia de Santa Fe termina transformándose, ¿se acuerdan de la película En Calchaca? Un lugar para resistir. Usted ve el mapa político del país y es o amarillo o azul, que es el Frente para la Victoria o justicialismo, el azul, amarillo, el PRO, y parece un corazoncito, una bota, que es la provincia de Santa Fe, en rojo, digamos, que es el socialismo. Parece que es el último bastión. Santa Fe somos un frente, digo, para ser justo. El socialismo lo integra desde su conformación hace 20 años, pero también está el radicalismo. O sea, eso es innegable. Con la particularidad que el radicalismo también integra Cambiemos. Pero bueno, nosotros vamos a ser respetuosos de esa decisión nacional del radicalismo, que excede a los hombres y mujeres de aquí de Santa Fe. Pero como no la compartimos ya cuando fue el proceso electoral, no lo compartimos ahora. Y creo que hay espacios para seguir trabajando, para fortalecer el Frente Progresista, para plantear cuáles son nuestros ejes de trabajo, que lo hemos dicho siempre, no quiero ahora volver sobre lo mismo, pero que tienen que ver con cómo uno invierte los recursos, con cómo es el rol del Estado en favor de los que más lo necesitan, en poner equilibrio, en respetar la institucionalidad, en que si uno quiere aceptar la división de poderes, tiene que aceptar que el Parlamento tiene su rol. Y en ese sentido, lo hemos dicho en estos días también, respetamos de Mauricio Macri que haya puesto en la agenda nacional el tema del narcotráfico, negado, pero hasta lo absurdo por el kirchnerismo, que acepte que ese problema hay que afrontarlo en conjunto y no compitiendo como lo hacía siempre el kirchnerismo. Valoramos la apertura institucional, esto de dialogar, de que los ministros reciban a los dirigentes de las provincias, a los gobernadores, pero no compartimos los decretos de necesidad de urgencia, por ejemplo, para intentar designar 2 miembros de la Corte, modificar la ley de medios y no la misma urgencia para modificar ganancias. Entonces, yo creo que
Si respetamos que está el Parlamento y tenemos una idea distinta sobre el tema de la ley de medios, que no creo que le vaya a cambiar hoy a la gente que está viendo que los precios aumentan, que la inflación se está poniendo difícil, herencia del kirchnerismo, hay que también aclararlo. No le vamos a echar la culpa de la inflación al gobierno de Mauricio Macri. Pero digo, hoy es un problema preocupante la inflación. Pero para dar el ejemplo a lo que iba concretamente, si uno tiene una idea para cambiar algo, presente el proyecto de ley y que se discuta en el Parlamento como se ha hecho en su momento. Y creo que eso es saludable porque también marca un camino y marca una forma de actuar. Quiero un minutito y un poquito más, un audio que en Radio M nos brindaba una entrevista el diputado nacional del PRO, Álvaro González, que fue uno de los estrategas de la campaña de Miguel del Cel aquí en la provincia de Santa Fe. Fíjese, escuche bien, digamos, lo que dice de la relación con Corral. Y quiero analizar eso. Usted lo trajo el tema del radicalismo. Es interesante esto. Plantear como el futuro del Frente Progresista, pero fíjese lo que decía Álvaro González sobre la relación del PRO, o cambiemos, Macri y Corral. Hoy, el socio político más importante que tiene el PRO en la provincia de Santa Fe es José Corral. En el 2015, nosotros en la provincia de Santa Fe, el PRO, compitió con el Frente Cívico y Social. El Frente Cívico y Social, dentro del Frente Cívico y Social en Santa Fe, en la Unión Cívica Radical, participaba de ese frente. Se terminaron las elecciones en la provincia de Santa Fe y nacionalmente se hizo una alianza o se conformó un frente electoral en el que estaba el PRO, estaba la Unión Cívica Radical, estaba la Coalición Cívica y algunos otros partidos no tan importantes como estos tres. Entonces, este paraguas nacional se trasladó después de la elección provincial a la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe, el intendente Corral es hoy una figura que no solo es intendente de la ciudad de Santa Fe, sino que también terminó siendo presidente de la Unión Cívica Radical Nacional. Sí. Y nosotros en Santa Fe, con Corral, tenemos en el ámbito de Cambiemos una alianza política. O sea, ahora, yo te pregunto, ¿vos ves en la intendencia de Corral representantes, ministros de Corral, por decirte, del PRO? No existen. No. Entonces, ¿hay un paraguas nacional? Sí, porque la Unión Cívica Radical es parte de Cambiemos. Y nuestra obligación en Santa Fe es que esto que se conformó nacionalmente le demos forma en la provincia de Santa Fe. Y para eso sí estamos trabajando con José Corral. Estamos trabajando con José Corral en su calidad de la ciudad de Santa Fe. A nosotros nos toca vivir, yo no vivo en Santa Fe, pero tener mis amigos y la gente que acompañó a Miguel del Cel hoy viviendo hoy en Santa Fe, donde José es el intendente. Sí. Y hoy tiene un valor agregado José, que es presidente de la Unión Cívica Radical Nacional. O sea, yo tengo que suponer... En este caso puntual, nosotros en Santa Fe, en Cambiemos, tenemos una excelente relación política con José Corral. Ese es el título. Nosotros queremos construir Cambiemos Nacional en la provincia de Santa Fe. Por ahora, los nombres personales, obviamente, que yo hablé con José y José me expresó su vocación de ser en política, y no está mal, y sus ambiciones, y su posible ambición a ser candidato a gobernador de Santa Fe. Esto hace 6 meses era impensado. A ver, nosotros tenemos aquí no quiero ni contradecir ni salir a discutir sobre declaraciones de un dirigente del PRO. Tenemos un frente electoral que además de frente electoral se ha transformado por voluntad de la ciudadanía en coalición de gobierno en la provincia desde hace más de 8 años, en muchas ciudades. La capital, la ciudad más grande, la cuarta ciudad como Villa Gobernador Galvez. Bueno, está la intendenta de la ciudad, la séptima ciudad, que es Santo Tomé. Digo, eso no es un frente electoral que
feneció el día de las elecciones, sino que ese frente electoral con el que ganamos las elecciones, muchas elecciones en sucesivos procesos electorales, hoy son coaliciones de gobierno. Y es lo que yo entiendo, los dirigentes de Santa Fe tenemos que trabajar para fortalecerlo. Después veremos lo que sucede en el 2017, pero claramente no veo ninguna posibilidad, y esto, insisto, no es que uno quiera patear el tablero, negar la realidad, posibilidad de convergencia entre nuestro partido y otros partidos del frente con el PRO. No veo la posibilidad de una convergencia de política partidaria, o sea, lo he dicho ya hace varios meses, no me imagino en una misma mesa con Miguel del Cel, con Carlos Reutemann, no porque uno los descalifique, al contrario, tienen su trayectoria, sus méritos, sus cosas para cuestionar, pero pensamos distinto, y yo creo que lo peor que nos puede pasar es que creer que en un momento determinado, porque una coyuntura, la intención de voto va para este lado, acomodar nuestra forma de pensar para el lado que sopla el viento. Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestras ideas, y creo que el marco político adecuado es el Frente Progresista Cívico Social, en donde en la provincia de Santa Fe no hay posibilidad de que el PRO se sume, ni hay posibilidad de que nosotros como socialismo nos sumemos a un espacio donde está el PRO, punto, digo, ¿no? Héctor. Rubén, bueno, durante 8 años te tocó gestionar desde el Ejecutivo, en la primera parte de esos 8 años como encargado de la comunicación en el gobierno, y el segundo en un rol mucho más fuerte, que como decía Rodrigo, la jefatura del gabinete, el Ministerio de Gobierno, evidentemente te pusieron en un lugar muy importante en la gestión. ¿En qué crees que el Frente Progresista le mejoró la vida a la gente en estos 8 años de gestión que te tuvo como protagonista? Y si efectivamente la obra pública y la seguridad tienen una complejidad que sigue excediendo tal vez a los mejores cuadros incluso que tiene la política, sigue habiendo bolsones de corrupción muy grandes en la policía, el semáforo se terminó, la Ruta 1 sigue siendo un reclamo de los vecinos de la costa. Así que esas son las dos cuestiones. El primero, ¿en qué crees que le mejoraron la vida a la gente? Como todo, y en segundo lugar, la complejidad de la obra pública y la seguridad. Como todo proceso político, una sola aclaración. Nosotros no entendemos que llegamos al gobierno de Santa Fe para partir de nosotros escribir la historia y que todo fue un jardín de rosas. Somos parte de un proceso político en esta provincia y la historia nos otorgará un lugar. En el presente digo que sí, claramente se mejoró la educación, se mejoró la salud pública, se mejoró el acceso a agua potable, con inversiones provinciales millonarias para poder mejorar la calidad de... Estamos hablando de acceso al agua potable gratuita de calidad o a un costo accesible, porque en realidad no es gratis como la salud pública, pero a un costo realmente accesible. Digo, materias pendientes, la obra pública, yo diría la red vial, que es verdad, no hubo los recursos para invertir en la medida en que se deterioró la red vial por el tipo de suelo que tiene Santa Fe, por la ubicación geográfica, que como es salida de mucha de la producción de otros lugares, hacia aquí convergen miles y miles de camiones todos los días, de la provincia y de otros lugares. Y la seguridad es el gran desafío, pero no por sacarnos la responsabilidad encima. La seguridad es un problema del país, de la región, y amerita un trabajo conjunto. Es una de las cosas que yo veo con expectativa de poder hacer con el gobierno nacional. Con el kirchnerismo tuvimos muchas dificultades, porque lejos de ayudar, nos vivieron achacando como que éramos responsables de las cosas que nosotros trabajábamos para mejorar, y no hubo una colaboración como el tema merita. Además, muchas de las responsabilidades que eran de jurisdicción federal nos la achacaban a nosotros. Entonces, la verdad fue muy complejo trabajar, como en otros temas, pero básicamente en seguridad con el kirchnerismo. Había que mendigar que venga algunos miembros de las fuerzas federales. Hoy pareciera que hay otra idea y ojalá eso se plasme primero en una política nacional que contenga a las provincias, pero en el caso puntual de Santa Fe, en una mayor colaboración. Y también digo, en lo que hace obra pública, por la realidad de Santa Fe, porque acá se construyó
en salud pública, 80 centros de atención primaria, los hospitales están en marcha, no son maquetas, lo que le decía, miles de millones en acueductos. Digo, hoy la provincia tiene no solo la posibilidad de invertir lo que se le detrajo por coparticipación, y hoy ya se está devolviendo, sino que hay una deuda, una creencia a favor de la provincia acumulada importante, sino que el gobierno nacional, algo que fue muy difícil también con el kirchnerismo, está dispuesto a autorizar el endeudamiento para hacer inversión a gran escala. Mire, si usted tiene una vivienda y tiene un ingreso fijo y la quiere agrandar, con ese ingreso fijo va a demorar 10 años en juntar pesito por pesito. Para eso está el crédito. Lo mismo para comprar un televisor, una heladera, una bicicleta. Digo, el Estado provincial es igual, los municipios lo mismo. Yo creo que la gran posibilidad que se abre ahora, además de tener más recursos por esta decisión judicial, por este reclamo histórico que hizo el exgobernador Wiener y que la justicia le dio la razón por la coparticipación, que son muchos millones de pesos, es la posibilidad de tomar crédito externo, que solo nos autorizaron en el caso del acueducto del norte con el crédito Kuwaití, claro, que era no haber autorizado ese crédito que por otro lado paga Santa Fe realmente era inexplicable. Ahora, cuando pasó lo de los 3 prófugos del triple crimen, que todo el mundo ya conoce, estuvieron en Santa Fe, en San Carlos, en Cayetá, en la ciudad de Santa Fe también, y cuando hubo esa gran controversia, no ya respecto a cuántos detenidos había ese sábado, sino la otra, la de achacarle la responsabilidad a Santa Fe desde las primeras espadas de la gestión del PRO a nivel nacional, endilgarle a la provincia, haber sido perezosa, torpe o todo lo demás. ¿No pensaste en algún momento, esta historia ya también la vivimos con el kirchnerismo y pareciera ser que la Lo que pasa es que, bueno, sin entrar en consideración de los disparates y de una mujer desquiciada como Carrió, porque de 10 cosas que dice Carrió, 9 son disparates y hay que darle a veces crédito a una de esas 10 cosas que dice. ¿Por qué lo hace? No sabemos. No sé si es un problema de su salud mental, es un problema que ella está en política para destruir y no para construir, pero bueno, no quiero analizar. Sacando de lado eso que dijo Carrió, digo, entiendo que en el PRO hubo, ante la dimensión político-institucional que adquirió la fuga, quisieron ver cómo se sacaban también el problema de encima y dijeron, bueno, se lo tiramos a Santa Fe. Espero que eso haya sido una actitud desacertada en un momento en que recién estaban acomodándose en sus despachos los funcionarios nacionales y que hoy haya una verdadera vocación de convocar un Consejo de Seguridad Interior que planifique, que deslinde responsabilidades, que articule con la justicia federal un accionar mucho más eficiente y efectivo que el que hemos tenido hasta ahora. Juani. No, iba a hacer la misma observación que hizo Héctor recién. Me acordaba de los gritos del diputado Larroque en el Congreso de la Nación acusando de narcosocialismo y lo aparejaba con lo que fueron las acusaciones del gobierno nacional ahora. Digo, son actitudes a lo mejor similares. Digo, sin embargo, en este último hecho, digo, la provincia de Santa Fe, inclusive hemos hablado con el diputado Galassi en Radio M, digo, al unísono salieron a marcar lo que se había hecho bien desde la policía de la provincia de Santa Fe y desde el área de seguridad. Faltó la voz de José Corral, que muchos lo han reclamado. Digo, ¿esto lo notó Galassi también? A ver, por eso insisto, yo a José lo estimo, lo respeto, es un muy buen intendente y, no, pero independientemente de la los gestión, tiempos marcarán qué camino él elige. Y también sé que él tiene muchas responsabilidades y no tiene que estar opinando de todo. Lo que digo, para ser concretos, la seguridad es una tragedia para el país. La inseguridad en concreto es una tragedia para Argentina. Si nosotros lo que tenemos alguna responsabilidad institucional, más grande o más pequeña, no lo entendemos así, que esto está destruyendo familias, o sea, no solo cuando hay pérdidas irreparables, sino la violencia que se vive todos los días, con otros delitos, es decir, no lo vamos a resolver. Y si creemos que con la seguridad podemos sacar un voto más o un voto menos, lejos de obtener un beneficio en particular, vamos a seguir profundizando esta situación que creo es el principal problema. Y la seguridad tiene que ver con mejorar a las fuerzas que están encargadas de dar seguridad, prevenir, combatir al delito,
pero también si no aceptamos que mientras sigan viviendo en condiciones infrahumanas, miles, y si uno toma el país, millones de compatriotas, ahí tenemos un caldo de cultivo para que estas organizaciones criminales puedan desarrollarse con mucha mayor facilidad. Una sociedad que genere mayor equilibrio, mayor igualdad de oportunidades, que no tenga compatriotas a seres humanos viviendo como infrahumanos, es una sociedad que por más que pongamos patrulleros, pongamos cámaras de seguridad, en vez de tener 5.000 policías tengamos 6.000, no va a alcanzar. Entonces digo, este es el verdadero desafío. Creo que en eso tenemos que dejar las miradas parciales y trabajar todos para el mismo lado, si no seguiremos por el tobogán, cada vez peor. Tenés mucha experiencia, digamos, en materia de paritarias, ¿no? Ahora en enero, habitualmente cuando eras jefe de gabinete, tenías un enero, digamos, con todo tu gabinete justamente de gobierno y ya reuniones previas con los sindicatos. Es un momento especial de la Argentina en materia económica. Sí, nosotros vivimos una paritaria también compleja al inicio del 2014. En ese momento el gobierno nacional también produjo una devaluación similar a la que se dio en esto ahora fin de diciembre. Y tuvimos la capacidad con los gremios de encontrar una salida. Lo peor que se puede hacer cuando uno está por iniciar una paritaria es poner un techo, es decirle al otro lo que tiene que hacer. Ese es un título, me parece interesante. Es decirle, o sea, no le podemos estar diciendo a los trabajadores y a los dirigentes... Pero Macri y sus funcionarios, no solamente Pratgay, sino que también el Ministerio de Trabajo, digamos, con 2 funcionarios, el ministro y el secretario, y también ahora se le agregó Bullrich, que es el ministro de Educación, dicen no más del 25. Bueno, por eso digo, la esencia de la discusión paritaria es sentarte a una mesa, escuchar ambas posibilidades y partir de una idea de respeto y de entender que el que está enfrente viene con un reclamo que tiene una base de justicia. Después la responsabilidad y la realidad, en el marco de esa discusión, termina arribando a acuerdos. Yo no recuerdo ninguna reunión paritaria en que nos hayamos puesto de acuerdo la primera vez que nos sentamos. Tuvimos que hacer siempre muchas reuniones y hubo momentos difíciles, pero siempre prima la responsabilidad. Y si uno se sienta pensando en que no está para ver cómo perjudica al otro, sino que está para que entre ambos sectores sostener el poder adquisitivo de los trabajadores y hacer que los recursos que uno administra, estoy hablando del caso del Estado, alcancen, creo que se encuentra una salida. Ahora, si yo le digo antes de sentarme, no me venga con más del 20, ya listo, ya uno mismo obliga al otro que hasta por una cuestión formal tenga que pedir redoble la algo apuesta, más. porque ya salieron algunos gremios a pedir el 45%, bueno, por eso 43%, digo, digamos. esto... Hay una brecha importante entre 20, 25 y 45. Antes decían entre 20 y 35, ahora... Yo dicen, creo que ante la mínima, digamos, redoblo la apuesta. Hay mucho de esto, no quiero ser despectivo, pero veo en algunas declaraciones mucho de inexperiencia, me parece que muchos de los que están fijando definiciones no han participado en muchas reuniones paritarias. Porque además la paritaria, y se sabe, uno establece un porcentaje. También depende desde cuándo se aplique ese porcentaje. También el porcentaje puede ser, como lo hemos hecho en Santa Fe, que a veces hemos hecho un mayor esfuerzo para dar un aumento más alto en las categorías más bajas. También hay que ver qué pasa con el impuesto a las ganancias, porque a veces, y esto lo veíamos, trasladar el mismo porcentaje a las categorías más bajas que a las más altas, en las más altas se lo llevaba impuesto a las ganancias. Entonces digo, eso es la paritaria. Por eso me parece que tienen que respetar el espíritu de la negociación colectiva, escucharse y creo que encontrar una salida. Ahora, para vos, no como político, sino como ciudadano, que seguramente estás al tanto de los precios, sí. Directamente la devaluación incidió en los precios. No hay ninguna duda. 30% por lo menos. Pero a ver, el proceso inflacionario que vive la Argentina es de hace muchos años. El kirchnerismo siempre lo negó con esos índices inventados del INDEC, pero siempre el proceso inflacionario va deteriorando los salarios. Y nosotros hemos aceptado que tiene que haber una recomposición salarial
que le permita recuperar poder adquisitivo a los salarios. Hoy, claramente, después de un año, hemos vivido un proceso complejo en donde estoy de acuerdo y felicito que saquen los subsidios a la capital federal. Eso es verdad que es una bomba de tiempo que le dejó el gobierno anterior a Macri. Era una vergüenza, o sea, uno imaginar que después de 15 años Capital Federal no tener aumento en la energía y pagaba un 20% de lo que pagamos en las provincias, no solo era inexplicable, sino que era una medida tan injusta, pero además es tan, ¿cómo le diría?, desproporcionada en cuanto al efecto, porque terminaba favoreciendo al distrito que tiene el ingreso per cápita más alto del país en perjuicio de todo el resto de la Argentina. Pero bueno, ahora esa olla a presión que le dejaron con el fuego al máximo, ahora destaparla de golpe y sí tiene incidencia. Por eso creo que el gobierno nacional debería sentarse a discutir con los gremios, sin poner un techo a la discusión salarial, pero poniendo en la misma mesa también la cuestión de las tarifas, y también la cuestión del impuesto a las ganancias. A lo mejor todo en un mismo acto, en vez de ir haciendo una cosa por decreto, la otra por ley. ¿Estás de acuerdo con Lifchitz que hoy no hay un claro norte en las medidas económicas de Macri? Veo acciones aisladas, no veo un programa que, estoy de acuerdo en que Buenos Aires no puede estar subsidiado y el resto del país no, Capital Federal y el Gran Buenos Aires, en el tema energético. Eso es insostenible. Además, insisto, favorece a los que más dinero tienen. Si usted me dijera, no, ahí se subsidia a la gente que tiene el salario mínimo, pero era universal. Usted vivía en Barrio Norte o en Puerto Madero, pagaba 30 pesos por mes de luz. Pero digo, tiene que haber un plan completo y las paritarias formar parte de esto. Si no se analiza en el conjunto, podemos caer a decir estas cosas, a tirar cifras al voleo, uno poniendo un techo y otro para no... Poniendo un piso. Claro, y a veces entre ese piso y ese techo hay una diferencia abismal. Hay que sentarse a discutir y no se debe hacer en declaraciones periodísticas. Esto, mire, nosotros tuvimos la experiencia de compartir esa mesa con dirigentes de mucha trayectoria, como Alberto Maguid, pero también con los actuales, o sea, en docente Sonia Leso, Jorge Hoffman, Jorge Molina, y siempre éramos, la primera reunión sabíamos que empezábamos tironeando, y siempre hemos llegado a un acuerdo. Ayer o anteayer Jorge Hoffman reivindicaba como una política de gestión el haber incorporado a 3.000 y pico de agentes a la planta permanente del Estado que estaban contratados por el Estado santafesino. Sí. ¿Cómo ves esto que está llevando adelante las distintas estados municipales y sobre todo nacional de no renovar los contratos a los empleados que se estaban desempeñando en el Estado? ¿Lo considerás? Vos recién me decías, veo gente que está opinando públicamente y detecto cierta inexperiencia, también podemos decir cierta conducta gerencial del modo de ver las cosas. ¿Pensás que es una medida desafortunada la de comunicarle a la gente que se queda sin laburo, hay que trabajar caso por caso? A ver, evidentemente hay gente que está cobrando una plata, que evidentemente habrá un ñoqui, pero evidentemente habrá 10 que ponen su voluntad de trabajar de manera honesta. Pero a todas luces parece injusto esta forma de zanjar la cuestión. Sí, además debería, también es verdad, por eso digo, el kirchnerismo o el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ingresó en algún momento en un festival de designaciones. Y hoy el macrismo, como contrapartida, borra todo de un plumazo. Y yo creo que hay que ser equilibrado y hay que ver situación por situación. Nosotros los que pasamos a planta fueron las personas que eran contratados al 30 de septiembre del 2014. Hubo una ley en la legislatura y se crearon los cargos y se pasó a planta. Un proceso, como debe ser. Y a mí ese trabajador que hoy está en planta permanente, no me importa cómo piensa, yo lo considero un trabajador. Después, si es kirchnerista, si es del PRO, si es socialista, ojalá, es un problema de su vida personal y de su libertad como ciudadano para elegir. Hoy pareciera que se agarran todos los contratos que hizo el kirchnerismo y decimos los borramos. Yo creo que hay que respetar a la gente que está trabajando y si hay gente que entró por la ventana o que son cargos políticos,
Digo, si son cargos políticos no tenés que esperar que te echen, vos tenés que renunciar el 10 de diciembre, que es cuando vence el mandato. Ahora, si hay trabajadores y que porque el solo hecho que entraron cuando fue el kirchnerismo están así pasando la escoba, creo que también están cayendo en algún caso hasta se puede entender como en una casa de brujas, y me parece que no es bueno, porque en definitiva hay que analizar caso por caso.